Sincronicidad. El secreto que conecta tu destino con la realidad. Jung. El secreto de esa sensación de vacío que te persigue, incluso cuando crees que lo estás haciendo todo bien, reside en la arquitectura invisible de tu propia máscara. En ese teatro silencioso donde has decidido que ser aceptado es más importante que ser real. Vivimos sumergidos en una coreografía de expectativas ajenas, construyendo un muro de gestos ensayados y palabras medidas, creyendo que si logramos complacer a todos, el mundo finalmente nos otorgará el permiso de existir sin miedo. Pero en este proceso de fragmentación, en esta búsqueda incesante de aprobación, hemos olvidado que el universo no responde a lo que fingimos ser, sino a la vibración honesta de lo que realmente somos en la oscuridad de nuestra propia soledad. Carl Jung entendió que existe un tejido invisible que une nuestra psique con el tejido mismo de la realidad, un fenómeno que llamó sincronicidad. Pero este flujo sagrado de coincidencias significativas se bloquea cuando nuestra vida se convierte en una mentira diseñada para evitar el juicio ajeno. El miedo al juicio es la prisión más sofisticada que el ser humano ha construido. Una celda sin barrotes, donde el carcelero es la mirada del otro, real o imaginada, que nos dicta cómo debemos movernos, hablar y desear. Y mientras sigas alimentando ese comportamiento de agradar a todo el mundo, estás cortando los hilos de plata que conectan tu destino con las oportunidades que el cosmos intenta poner en tu camino. Esa persona, ese arquetipo que Jung describió como la máscara funcional que usamos para navegar en sociedad, ha dejado de ser una herramienta para convertirse en tu identidad absoluta. Y es ahí donde comienza el verdadero sabotaje de tu existencia. Te despiertas cada mañana ajustando los pliegues de esa máscara, asegurándote de que no haya grietas por las que pueda asomar tu verdadera naturaleza, tus sombras, tus deseos inconfesables o tu vulnerabilidad más profunda. Y en ese esfuerzo titánico por no decepcionar a nadie, te estás traicionando a ti mismo de la manera más cruel posible, volviéndote invisible para tu propio destino. La sincronicidad no es simplemente una casualidad afortunada, no es un golpe de suerte azaroso. Es una respuesta del mundo exterior a una configuración específica de tu mundo interno. Cuando vives bajo el yugo de la complacencia, tu mundo interno es un caos de represión y miedo, un eco monótono de los deseos de los demás. Y por lo tanto, la realidad exterior solo puede reflejar esa misma monotonía y estancamiento. El secreto que conecta tu destino con la realidad es la autenticidad radical, la capacidad de soltar la mano de la aprobación social para hundirte en las aguas turbulentas de tu propia verdad, porque solo ahí, en el núcleo de tu ser no adulterado, es donde la magia de lo luminoso comienza a manifestarse a través de señales que antes te resultaban invisibles. Observa cómo te saboteas cada vez que dices sí, queriendo decir no. Cómo esa pequeña traición interna resuena en el tejido del tiempo, alejándote de los encuentros fortuitos, de las llamadas inesperadas, de los libros que caen de la estantería en el momento justo. Cada vez que actúas para evitar el juicio, estás enviando una señal de desorden al campo de la conciencia colectiva, declarando que tu valor depende de la percepción externa y no de tu coherencia interna. El miedo al juicio es, en realidad, un miedo a la muerte simbólica, un terror arcaico a ser expulsado de la tribu y quedar a merced de los depredadores en la noche del alma. Pero en el mundo moderno, los depredadores ya no están en la selva, están en los espejos que nosotros mismos sostenemos frente a los demás. Al intentar agradar a todos, te has convertido en un camaleón emocional que ha perdido su color original, y al perder tu color, el universo ya no sabe cómo encontrarte para entregarte los tesoros que tiene reservados para tu evolución. La sincronicidad requiere una dirección, una flecha psíquica lanzada con intención y veracidad, pero tu flecha está rota, dividida en 1000 pedazos que intentan apuntar a todas las direcciones que los demás esperan de ti. La paradoja es que aquello que tanto temes, el juicio de los demás, es precisamente el umbral que debes cruzar para que tu destino empiece a hablarte en el lenguaje de los hechos significativos. Jung sugería que la sincronicidad ocurre con mayor intensidad durante los periodos de crisis o transiciones profundas, cuando la persona se resquebraja y el individuo se ve obligado a mirar hacia adentro. Es en el momento en que decides que ya no puedes sostener el peso de las expectativas ajenas, cuando el cansancio de ser el bueno, el eficiente o el complaciente se vuelve insoportable, que el velo de la realidad ordinaria se rasga. Es ahí cuando empiezas a notar que el mundo no es una máquina fría y mecánica, sino un organismo vivo que reacciona a tu estado de conciencia. Si te atreves a ser odiado por ser tú mismo, si te atreves a enfrentar el vacío que queda cuando dejas de buscar la validación externa, descubrirás que ese vacío no es una nada, sino una plenitud potencial, donde las coincidencias empiezan a tejer una red de apoyo que nunca habrías podido planificar con tu mente racional. El comportamiento de agradar a todo el mundo es la forma más sofisticada de cobardía espiritual, un intento de sobornar al destino para que no nos haga daño, para que no nos deje solos. Pero la soledad es el laboratorio del alma,
Y la persona es el ruido que impide escuchar la música de las esferas que Jung intuía en sus estudios sobre la sincronicidad. Imagina por un momento que cada persona a la que intentas complacer es un ancla que te mantiene fijo en una versión de la realidad que no te pertenece. Al soltar esas anclas, al permitir que el juicio de los demás caiga sobre ti como una lluvia que no puede mojar tu esencia, empiezas a flotar en una corriente de eventos que parecen orquestados por una inteligencia superior. Esa inteligencia es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, un océano de sabiduría y símbolos donde todos estamos conectados. Cuando eres fiel a tu proceso de individuación, cuando dejas de ser un reflejo de los deseos de los demás para convertirte en un canal de tu propia verdad, el inconsciente colectivo comienza a conspirar a tu favor, enviándote símbolos, personas y situaciones que resuenan con tu vibración más íntima. El secreto de la sincronicidad es que el mundo exterior y el mundo interior son, en última instancia, una sola cosa, el unus mundus. Pero esta unidad solo se percibe cuando el observador ha logrado un nivel de integridad interna que el miedo al juicio suele destruir. Al buscar constantemente el me gusta ajeno, estás fragmentando tu realidad, creando una brecha entre lo que vives y lo que proyectas. En esa brecha es donde se pierden los milagros, donde las oportunidades se marchitan antes de nacer. El sabotaje de agradar a todos es una forma de ceguera autoinducida. Estás tan ocupado mirando las caras de los demás para ver si te aprueban, que no puedes ver las señales que el universo está escribiendo en las paredes de tu vida cotidiana. Un número que se repite, un extraño que menciona exactamente lo que estabas pensando, un sueño que se manifiesta en la vigilia al día siguiente. Estos no son eventos aleatorios, son los susurros de tu destino que intentan despertarte del letargo de la persona. Debes entender que el juicio de los demás no es sobre ti, sino sobre sus propias proyecciones y limitaciones. Cuando alguien te juzga, está hablando de su propia sombra, de lo que no se permite ser, o de lo que teme en sí mismo. Al aceptar esto, te liberas de la carga de ser el depositario de las frustraciones ajenas. Y es en esa liberación donde el tiempo parece curvarse, donde la causalidad lineal, esa idea aburrida de que A siempre lleva a B, deja paso a la causalidad de la sincronicidad. Empiezas a moverte en un estado de gracia donde las cosas simplemente suceden, donde las puertas se abren no porque las hayas golpeado con fuerza, sino porque has dejado de ser el obstáculo en tu propio camino. El obstáculo es tu necesidad de ser visto como bueno, como perfecto, como normal. La normalidad es la tumba de la sincronicidad, porque lo luminoso es, por definición, extraordinario y a menudo transgresor respecto a las normas sociales que tanto te esfuerzas por cumplir. La persona es necesaria, por supuesto. Es la ropa que nos ponemos para no ir desnudos por la calle de la existencia. Pero el problema surge cuando confundes la ropa con tu piel, cuando crees que si te quitan el disfraz de complaciente, no quedará nada debajo. Ese miedo a la nada es lo que te mantiene encadenado a patrones de autosabotaje. Sin embargo, Jung nos enseñó que debajo de la persona reside el sí mismo, el self, el centro de la totalidad psíquica. El sí mismo no necesita agradar a nadie, porque ya posee la autoridad de su propia existencia. Cuando actúas desde el sí mismo, la realidad se reconfigura a tu alrededor de una manera casi mágica. La sincronicidad se convierte entonces en la brújula que te indica que estás alineado con tu propósito profundo. Si el miedo al juicio te hace desviarte de ese propósito, las señales se vuelven oscuras. Los obstáculos se multiplican y la sensación de estar fuera de lugar se vuelve una angustia constante. Imagina que tu vida es una partitura y el universo es la orquesta. Si tú, por miedo a que el público no te aplauda, decides tocar una melodía que no es la tuya, la orquesta entrará en disonancia contigo. Habrá ruidos, interrupciones, falta de armonía, pero si te atreves a tocar tu nota verdadera, por extraña o disonante que les parezca a los oídos mediocres de la mayoría, descubrirás con asombro que la orquesta entera, la realidad misma, comienza a sostener tu nota, a crear armonías inesperadas a tu alrededor, a transformar tu solo en una sinfonía de coincidencias significativas. El secreto de la conexión entre tu destino y la realidad no reside en la manipulación de los eventos externos, sino en la rendición ante tu propia verdad interna. Es un acto de fe, no en un Dios externo, sino en la estructura misma de la psique y su relación con el cosmos. El comportamiento de agradar a todos nace de una herida de infancia, de un momento en que aprendiste que tu autenticidad era peligrosa o que el amor era condicional. Esa herida ha dictado tus decisiones durante décadas, convirtiéndote en un experto en leer las microexpresiones de los demás para ajustar tu comportamiento y evitar el conflicto. Pero el conflicto es a menudo el fuego necesario para la alquimia del alma. Al evitar el conflicto externo, has creado una guerra civil interna donde tu yo real está siendo asfixiado por tu yo social. Esta guerra consume toda tu energía psíquica, dejándote sin fuerza para percibir las sincronicidades que podrían salvarte. El universo te envía un mensaje a través de un encuentro casual,
Pero tú estás demasiado preocupado pensando si la persona con la que hablas piensa bien de ti como para escuchar lo que realmente está diciendo. El destino te ofrece una salida a través de una intuición repentina, pero la descartas de inmediato porque no encaja con la imagen de persona sensata que has construido para tu entorno. Para romper este patrón, debes estar dispuesto a caminar por el valle de la desaprobación. Debes permitirte ser el villano en la historia de alguien, porque ser el héroe de todos es ser el esclavo de todos. Cuando dejas de intentar gestionar la opinión de los demás, ocurre algo asombroso. Recuperas tu centro de gravedad. Y cuando tu centro de gravedad está dentro de ti y no en los ojos de los demás, te conviertes en un imán para la sincronicidad. Las personas adecuadas aparecen no porque las buscaste, sino porque te encontraron en tu frecuencia auténtica. Las situaciones se resuelven solas no porque las forzaste, sino porque dejaste de resistirte al flujo natural de tu propia evolución. Este es el secreto de la sincronicidad que Jung vislumbró. La realidad no es algo que nos sucede, es algo que co-creamos con nuestra calidad de ser. Si tu ser está diluido en la complacencia, tu realidad será diluida, insípida y carente de significado. Pero si tu ser es denso, honesto y valiente, tu realidad se volverá vibrante, simbólica y profundamente conectada con tu destino. La sincronicidad es la forma en que el universo nos dice que no estamos solos en el cosmos, que hay un orden subyacente que trasciende la lógica del ego. Pero para entrar en ese orden, el ego debe dejar de intentar controlar la percepción ajena. El miedo al juicio es un intento del ego por mantener el control, por asegurar una seguridad ilusoria a cambio de la vitalidad del alma. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si niegas tu derecho a decepcionar a los demás, te sometes a una vida de insignificancia. Si aceptas que el juicio es inevitable y que tu única responsabilidad es con tu propia integridad, te transformas en un receptor de las fuerzas luminosas de la existencia. Es entonces cuando los sueños empiezan a darte instrucciones claras, cuando los encuentros azarosos se vuelven hitos en tu camino y cuando comprendes que cada detalle de la realidad está saturado de un propósito que solo tú puedes descifrar. Agradar a todo el mundo es una forma de arrogancia disfrazada de humildad, porque asumes que tienes el poder de hacer que todos se sientan bien, y al hacerlo, les robas a los demás la oportunidad de lidiar con sus propias reacciones ante tu verdad. Al mismo tiempo, te robas a ti mismo la oportunidad de ver cómo el universo te sostiene cuando te quedas solo con tu conciencia. La sincronicidad a menudo aparece como una confirmación externa de una decisión interna difícil. Cuando finalmente dices no a algo que te drena pero que deberías hacer para quedar bien, y de repente recibes una noticia positiva en otra área de tu vida, eso es sincronicidad. Es el sistema de retroalimentación de la realidad confirmando que has vuelto a tu eje. El secreto está en aprender a leer estas señales no como supersticiones, sino como la gramática de una relación viva con el inconsciente colectivo. El camino de la individuación, ese proceso de llegar a ser quien realmente eres, es solitario y está lleno de los fantasmas de las personas que hemos intentado complacer. Cada una de esas personas representa una parte de nosotros mismos que hemos cedido a cambio de una paz barata. Pero la paz real no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia de armonía interna. Y esa armonía solo es posible cuando la persona y la sombra, aquello que ocultamos de nosotros mismos, se integran bajo la dirección del sí mismo. El miedo al juicio es el guardián del umbral que protege el acceso a esta integración. Si no te atreves a enfrentar el juicio, nunca conocerás tu sombra, y si no conoces tu sombra, nunca alcanzarás la totalidad. Sin totalidad, la sincronicidad se manifiesta solo como advertencias, como repeticiones de errores, como una sensación de estar atrapado en un bucle temporal donde siempre ocurren las mismas desgracias bajo diferentes disfraces. El sabotaje de tu destino comienza en el momento en que decides que la opinión de un extraño, o incluso de un ser querido, tiene más peso que tu propia intuición. La intuición es el lenguaje de la sincronicidad en el mundo interno, mientras que los eventos significativos son su lenguaje en el mundo externo. Ambos son dos caras de la misma moneda. Si silencias tu intuición para ser aceptado, estás ensordeciendo tus oídos ante los gritos del destino en el mundo exterior. Jung observó que los pacientes que lograban avances significativos eran aquellos que permitían que algo más grande que su ego tomara las riendas de su vida. Ese algo más grande se comunica a través de la sincronicidad, pero requiere un espacio de silencio que el ruido de la complacencia no permite. Tienes que estar dispuesto a estar en silencio, a no justificarte, a no explicarte, a no pedir perdón por ocupar espacio en este mundo. Cuando dejas de buscar el secreto de la felicidad en la aprobación externa, descubres que el secreto del destino es una danza entre tu voluntad y lo imprevisible. La realidad no es un muro contra el que chocamos, sino un espejo de agua que reacciona a cada uno de nuestros movimientos psíquicos. Si te acercas al espejo con la máscara de la complacencia, solo verás reflejada la vacuidad de tu disfraz.
Pero si te acercas con la desnudez de tu verdad, el espejo se volverá transparente y podrás ver las profundidades de lo que Jung llamó el conocimiento absoluto del inconsciente. Allí es donde el tiempo y el espacio pierden su rigidez, donde lo que necesitas aparece antes de que sepas que lo necesitas, y donde la vida deja de ser una lucha para convertirse en una revelación constante. El miedo al juicio es, en última instancia, un miedo al poder propio. Porque si dejaras de preocuparte por lo que piensan de ti, serías libre. Y la libertad es una responsabilidad aterradora. Ser libre significa que ya no puedes culpar a nadie por tu infelicidad, que ya no puedes esconderte detrás del "lo hice por ti". Significa que eres el único autor de tu vida y que cada sincronicidad que experimentas es un reflejo de tu propia profundidad o de tu propia negligencia. El comportamiento de agradar a todos es una forma de permanecer en la infancia psicológica, buscando siempre a un padre o una madre en la sociedad que nos diga que somos buenos niños. Pero el destino no busca niños buenos, busca individuos realizados. Y la realización a menudo requiere romper las reglas de la persona para obedecer las leyes del sí mismo. La sincronicidad es la evidencia empírica de que el espíritu y la materia no están separados. Es el secreto que conecta tu destino con la realidad, porque demuestra que tus pensamientos más íntimos y tus luchas más privadas tienen eco en el mundo de los objetos y las personas. Pero este eco solo se produce cuando hay una nota clara que reflejar. El complaciente no tiene una nota clara. Es un acorde confuso, una interferencia de frecuencias ajenas. Para limpiar esa frecuencia, debes pasar por el proceso de desidentificación de la persona. Debes observar tu comportamiento de sabotaje no con culpa, sino con la curiosidad de un alquimista. ¿Por qué tengo tanto miedo de no ser querido? ¿Qué es lo peor que pasaría si dejara de sonreír cuando tengo ganas de llorar? ¿Qué parte de mí muere cada vez que me adapto a lo que otros esperan? Al hacer estas preguntas, empiezas a retirar la energía que habías depositado en el mundo exterior y a traerla de vuelta a tu centro. Y en ese retorno de la energía, la psique se carga de una potencia luminosa que atrae los eventos sincrónicos. Empezarás a notar que el mundo responde a tus cambios internos con una rapidez asombrosa. Decides ser honesto sobre un sentimiento reprimido, y de repente, alguien te confiesa exactamente lo mismo. Decides abandonar un proyecto que solo hacías por estatus, y al día siguiente, surge una oportunidad que resuena con tu verdadera pasión. Estas no son casualidades, son las respuestas de la realidad a una psique que ha decidido dejar de mentirse. El secreto de Jung sobre la sincronicidad es que el destino no es algo que nos espera al final del camino, sino el camino mismo que se va revelando a medida que somos capaces de soportar nuestra propia verdad. El miedo al juicio es la niebla que oculta el camino, y la complacencia es el acto de caminar en círculos dentro de esa niebla para no perder de vista a los demás. Pero si das un paso hacia lo desconocido, hacia lo que eres a pesar de lo que digan, la niebla se disipa y el camino aparece bajo tus pies, piedra por piedra, señal por señal. La realidad se vuelve una conversación íntima entre tú y lo sagrado, un diálogo donde las palabras son eventos, y los silencios son momentos de gestación psíquica. No subestimes el poder de tu máscara para asfixiar tu futuro. Cada vez que actúas para agradar, estás sellando una puerta por la que podría haber entrado una sincronicidad salvadora. Estás diciéndole al universo que prefieres la seguridad de tu prisión conocida que la gloria de tu libertad incierta. Pero la seguridad es una ilusión, y la prisión se vuelve cada vez más estrecha. El juicio de los demás pasará. Las personas que hoy intentas complacer te olvidarán o cambiarán sus expectativas mañana, pero tú tendrás que vivir contigo mismo para siempre. Tendrás que rendir cuentas ante esa voz interna que sabe cuándo fuiste cobarde y cuándo fuiste fiel a tu destino. La sincronicidad es la recompensa para los valientes, para aquellos que están dispuestos a ser malinterpretados por los hombres, para ser comprendidos por Dios, o por esa inteligencia cósmica que Jung exploró con tanto respeto. El secreto que conecta tu destino con la realidad es que el mundo es mucho más plástico y sensible de lo que nos han enseñado. No es un bloque de piedra inerte, es una arcilla que se moldea según la forma de nuestra conciencia. Si tu conciencia es la de un esclavo de la aprobación, tu realidad será una celda. Si tu conciencia es la de un individuo que busca su verdad, tu realidad será un templo de encuentros significativos. Deja de sabotearte con la amabilidad fingida. Deja de ser el arquitecto de tu propia invisibilidad. El miedo al juicio es solo el eco de un pasado que ya no existe. Y el futuro te está llamando a través de pequeñas grietas en la realidad que llamamos casualidades. Presta atención a esas grietas. Sigue el rastro de los símbolos. Confía en la extraña sensación de que el mundo te está hablando. Pero sobre todo, ten el valor de ser tú mismo, incluso si eso significa que el mundo entero se dé la vuelta para mirarte con extrañeza. Porque en esa extrañeza, en ese desajuste con la mediocridad colectiva, es donde reside la chispa de lo luminoso, el secreto de la sincronicidad y la verdadera conexión con tu destino único e irrepetible. Al final de tu vida, no recordarás las veces que lograste que alguien no se enfadara contigo, ni los momentos en que fuiste adecuado según las normas sociales.
Recordarás esos instantes en los que el tiempo se detuvo, en los que el mundo pareció guiñarte un ojo, en los que supiste, con una certeza que va más allá de la razón, que estabas exactamente donde debías estar, haciendo exactamente lo que habías venido a hacer. Esos son los momentos de sincronicidad, las perlas en el hilo de tu existencia. Y para recoger esas perlas, debes soltar las piedras que has estado cargando para impresionar a los demás. Libera tu psique de la carga de la persona. Abraza tu sombra con compasión y permite que el sí mismo tome el mando. Solo entonces verás que el universo no es un lugar hostil ni indiferente, sino un espejo sagrado esperando a que te atrevas a mirar tu verdadero rostro, sin máscaras, sin miedos, en la plenitud de tu conexión con la realidad total. Este es el proceso alquímico de la vida. Transformar el plomo del miedo al juicio en el oro de la sincronicidad. Requiere fuego, requiere presión y, sobre todo, requiere la paciencia de quien sabe que el alma tiene su propio tiempo de maduración. No te apresures a ser aceptado, apresúrate a ser auténtico. El mundo tiene hambre de seres humanos reales, no de copias carbón de expectativas sociales. Y cuando te conviertes en un ser real, la realidad misma se vuelve real a tu alrededor. Los velos se caen, las coincidencias se multiplican, y el secreto del destino deja de ser un misterio para convertirse en una vivencia cotidiana. Estás conectado con todo lo que existe, pero esa conexión solo se activa a través del cable de tu propia integridad. No lo cortes por un poco de aprobación barata. Mantén el flujo, mantén la verdad, y deja que la sincronicidad te lleve a casa, al centro de tu propio ser, donde el destino y la realidad son finalmente uno.